Saludos, Teo Hernando, secretario general de Saga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, feliz año, que es lo que se suele decir siempre. Yo creo que hasta la tercera Feliz semana más o menos de enero, ¿no? Luego ya empieza a ser algo que deberíamos dejar atrás, abandonar, pero bueno, sin duda, feliz año y arrancó en 2026, ¿no? Enseguida analizaremos en profundidad cómo va a ser 2026, pero bueno, las fiestas supongo que por lo menos tranquilas, ¿no? Sí, sí, feliz año igualmente. Hasta carnaval se puede decir feliz año, ¿no? Sí, efectivamente, ya lo tenemos ya encima, con lo cual ya ha Ya, empezado el carnaval, esto ya es sumar una cosa con la otra. Bueno, como decía hace tan solo un instante, firmado ese acuerdo el pasado fin de semana, Mercosur, ¿cómo afecta a Canarias un acuerdo como este? Bueno, a Canarias nos va a afectar indirectamente. Directamente va a afectar principalmente a las ganaderías de España peninsular y de Europa, por eso hay tanta revuelta. En Canarias, en realidad, nos puede afectar en cuanto al tirón a la baja de los precios de este tipo de productos, ¿no? Porque en realidad nosotros ya llevamos viviendo un Mercosur desde hace muchísimo tiempo, de hace 30 años, porque dentro de las ayudas europeas que se nos da por la política agraria común, se nos da a las regiones ultraperiféricas, hay una pata del POSEI que se llama el REA, que es el régimen específico de abastecimiento, que es una ayuda para las importaciones. Uh -huh. En el sector agrario principalmente se utiliza para la importación de forraje y de cereales para la alimentación animal, ya que en Canarias no lo producimos, pero también en los sectores de industria y del consumo directo se importan principalmente carnes y también otro tipo de productos que en el caso de que sean de terceros países, es decir, de países que no sean de la Unión Europea, lo que hace es esta ayuda quitar los aranceles. Por lo tanto, las carnes que entran congeladas o refrigeradas, tanto de pollo como de cerdo o de bovino, de ternera, de vaca, principalmente de estos países del Mercosur, de Brasil, de Argentina, ya están viniendo, ya están entrando a Canarias hace mucho tiempo sin aranceles. Y por lo tanto es una competencia, lo que nosotros decimos desleal, porque la forma de producir no tiene absolutamente nada que ver con las producciones, con la normativa que se exige a los productores europeos y por supuesto a los canarios. Por lo tanto, a Canarias puede desestabilizar en cuanto a la tirada hacia abajo de los precios, porque la entrada en el mercado europeo o peninsular de este tipo de mercancías, de productos, que se les van a quitar los aranceles, van a entrar más baratos aún de lo que ya son, Uh y por -huh. lo tanto ese tirón hacia abajo del precio puede acarrear un desequilibrio en cuanto a las producciones, sobre todo de las ganaderías pequeñas. ¿Qué producto veríamos en Canarias que se ve más afectado en el precio de entrada de otros productos de otros países por el acuerdo Mercosur y que podría afectar al sector primario? Bueno, sobre todo la carne avícola, la carne de pollo y la carne de bovino. Pero también, bueno, hay otros productos como en el caso de los azúcares que puede hacer mucho daño a la industria azucarera peninsular, que como sabes la zona norte, Castilla-León, tiene mucha tradición del cultivo de la remolacha azucarera. Y el azúcar es uno de los productos estrella que van a entrar en este acuerdo Mercosur. Luego hay otra multitud de productos, pero en realidad en Canarias, con lo que producimos nosotros, por ejemplo, las frutas tropicales, ya tenemos también la competencia de la banana en la península, a un precio pues prácticamente la mitad que el precio del plátano de Canarias. Por lo tanto, una bajada aún más del precio, por lo que puede ocasionar es que le siga comiendo mercado al plátano de Canarias este producto, ¿no? Al final tenemos que ver el contexto en el que nos movemos en España y en Canarias, en el que las rentas, los salarios y los costos de la vida están cada vez más ajustados. No es así en otros países de la Unión Europea. Y por lo tanto, en Canarias y en España, lo normal es que la ciudadanía y las empresas, la restauración, se decidan por precio en cuanto a la elección de un producto, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos un producto más barato que otro, muchas veces a la gente se le olvida o pasa a un segundo plano de prioridad en que sea producto español o no sea producto español, sino que el precio es lo que marca la prioridad y la tendencia. Por lo tanto, en el caso de plátano de Canarias, lo que puede suceder es que pues, la competencia le siga comiendo un poquito más de terreno, que ya está casi al 50-50 en cuanto a ventas de producto de plátano, ¿no? Mm. Y luego también nos comentaba productores de papaya que están exportando mucho. Sabes que el tomate de Canarias se ha reconvertido en estos últimos años por la crisis del tomate a la papaya principalmente. Y es un producto que también el 70-80% de la papaya canaria se exporta, principalmente al canal peninsular y bueno, también a otros países, ¿no? Y claro, la papaya de estos países de Mercosur también hace que sea pues, claro, más competitiva, aunque al parecer ya entran sin aranceles o con unos aranceles muy bajos.
igual que pasa con la banana, que se ha ido descrestando los aranceles en los últimos 15 años, pues prácticamente a algo irrisorio, pues lo que va a hacer es eso, que ellos sean más competitivos en cuanto al precio. Hemos visto que se han manifestado por el territorio nacional, ¿no? Sobre todo muchos agricultores, etcétera, etcétera, pero en Canarias no sé si ha habido movilizaciones y si las ha habido a lo mejor no han sido muy llamativas. Hay, digamos, a lo mejor una separación por la poca afectación que puede haber en Canarias, o el sector primario canario también apoya pues esta negativa a Mercosur. No, se estaba esperando a nivel nacional y también europeo a que se ratificara esta firma, que como bien dijiste, este sábado se ha llevado a cabo, y ahora el día 21, el miércoles, se va a llevar al Parlamento Europeo. Por lo tanto, todavía no está aprobado del todo el acuerdo Mercosur, y es por eso que las organizaciones a nivel nacional, pues ASAJA, COAG y UPA principalmente, sacaron la semana pasada en rueda de prensa el calendario de movilizaciones para finales de mes. Canarias, por supuesto, se sumará a este tipo de movilizaciones. Ahora mismo estamos en acuerdos, en llegar a acuerdos de fechas y de horarios y de lugares con el resto de las organizaciones agrarias, y que esperamos que en breve lo podamos comunicar en los medios de comunicación. O sea, se van a sumar y entiendo que intentarán que sea mayoritario, ¿no? No solo, digamos, los sindicatos mayoritarios, sino también todos aquellos que forman parte del sector primario que se sumen a bueno, pues a una firma con la que no están de acuerdo, pero yo no sé hasta qué punto el hecho de que se movilicen tiene capacidad de maniobra para revertir un acuerdo ya firmado, y aunque se lleve esta semana al Parlamento, muchas veces vemos que este tipo de iniciativas, pues a lo mejor no tienen tanto efecto, o creen que sí pueden hacer presión con un Sí, parón de este tipo. sí, sí, este tipo de acciones tienen mucho efecto porque ahora mismo, por ejemplo, para que te hagas una idea, la movilización que se hizo el 18 de diciembre en Bruselas, a la que nosotros acudimos, que al final derivó en unas acciones bastante violentas ahí en la Plaza de Luxemburgo, justo delante del Parlamento Europeo, lo que conllevó es que muchos europarlamentarios y europarlamentarias ya verbalizaran su desacuerdo con el acuerdo Mercosur, es decir, que se sumaran a la reivindicación. Eso quiere decir que la votación del Parlamento Europeo, que la votación es individual de cada eurodiputado, no ya por partidos o por bloques identitarios, ¿no? Ya hay muchos eurodiputados, estamos hablando de en torno a 150, que han manifestado que van a votar en contra. Y eso es por la presión que están haciendo agricultores y ganaderos saliendo a las calles en las tractoradas, porque al final ese eurodiputado o eurodiputada representa a una determinada comarca, una determinada colectivo, que normalmente muchos de ellos, pues a lo mejor tienen una representación muy grande de agricultura en esa región, evidentemente tienen que representar y apoyar a sus conciudadanos, que para eso los están representando en Europa. Así que muchos de los eurodiputados están tirando también de corazón y de vocación al ver a los agricultores saliendo a la calle, claro que sí. Bueno, sobre el respaldo, y ahora hablaremos también de otros asuntos, considérate, Orlando, bueno, que España debería haberse negado un acuerdo como este. Canarias, ya veíamos ayer el presidente Fernando Calijo que decía que este acuerdo no es bueno para el archipiélago. Desde su punto de vista, ¿qué peso político tiene cada uno de los actores que a lo mejor pues debería haber estado, no sé, quizá más cerca del sector primario, o desde su punto de vista también a lo mejor lo han hecho bien? Bueno, nosotros echamos de menos que el gobierno de España se haya plantado, ¿no? Al final han votado todo a favor, cuando Francia y otros países del entorno como Hungría están altamente, bueno, claramente en oposición al mercado Mercosur para proteger a sus productores. Los países más productores como España, Italia, los países del Mediterráneo tendrían que posicionarse en contra porque van a ser muy perjudicados. Y especialmente España por la ganadería extensiva, la ganadería familiar que tenemos de forma histórica, ¿no? Por eso han salido, los primeros que han salido a la calle han sido los ganaderos, principalmente los agricultores y ganaderos gallegos y catalanes, porque es donde más ganadería familiar o tradicional existe, ¿no? Esta ganadería familiar es la que más va a tener difícil competir con esos productos de Mercosur, y por lo tanto tiene más atisbo de poder desaparecer o de tener tan limitada su competitividad que lo pasen mal, ¿no? Así que España tendría que velar por este tipo de agricultura y ganadería, que además es lo que nos venden siempre, ¿no? De que se quiere proteger la agricultura, la ganadería familiar en contra de los macrogranjas y todo esto que tuvimos hace unos años, ¿no? Que hasta el ministro Garzón salía diciendo que, bueno, que hay que consumir menos carnes y que hay que tirar por la ganadería extensiva, ¿no? Pues si quieres proteger ese tipo de modelo
para que no desaparezca la población en los entornos rurales, ¿no? Que también se habla mucho de proteger que la vida en el entorno rural, de que no se queden desiertos, ¿no? Pues todo esto lleva a este tipo de votaciones, ¿no? A que tus ciudadanos que te han votado para que los representes ahora no se queden con cara de circunspecto diciendo, pero ¿qué está votando esta gente? ¿No? Si es que en España, que somos la huerta de Europa, se está dejando por decisiones políticas siendo un coladero para todos los países, principalmente con Marruecos. Es que España está financiando desaladoras en Marruecos, es que está aportando dinero para que se desarrolle agrícolamente en Marruecos. España, o sea, con los impuestos de los propios agricultores y ganaderos, de la ciudadanía en general, se está financiando a la competencia directa. Y tanto que se nos vende la protección medioambiental, la seguridad alimentaria, ¿no? Todas estas normativas que cada vez son más exigentes. Y es lo principal que pedimos en este tipo de movilizaciones, es que se apliquen estas normativas a estos países terceros, tanto Mercosur como Marruecos o cualquier país fuera de la Unión Europea, que sí aporta alimentación, alimentos a la Unión Europea, que hay que recordar que el 50% de lo que comemos en la Unión Europea viene de fuera de la Unión Europea. Si es lo que comemos, las normativas deberían ser las mismas que se exigen en Europa. ¿O qué pasa? Que los productos cancerígenos son menos cancerígenos cuando se aplican en terceros países que cuando se aplican en Europa. Si son cancerígenos, son cancerígenos. Vamos a dejarnos de hipocresía, ¿no? Luego, dentro de la política de precios, también algunos quizá vean en esto pues una ayuda a su bolsillo. Lo digo porque son muchas las quejas de personas, y supongo que Teo Hernando, ¿no?, también ya lo conoce y lo habrá oído, que compran productos cuando van a la península y se asombran de ver un aguacate que vale 2,50 el kilo en la península, y cuando está en Canarias, pues a lo mejor por esa protección, ¿no?, que tiene el sector primario, pues está en 15 euros. Yo no sé si todo esto va a hacer que veamos precios más baratos y, claro, la afección sea para el producto canario, o va a tener todavía algunos de ellos esa protección. Bueno, por suerte todavía mantenemos la orden del 87, la famosa orden del 87, que protege a los productos principalmente tropicales y subtropicales producidos en Canarias. Y lo que hace es impedir la entrada de cualquier material fresco para protegerlo con respecto a las enfermedades agrícolas, enfermedades y plagas. Esto hace que se blinde el mercado en Canarias y no se pueda traer material fresco, como te digo, fruta fresca o cualquier tipo de material, pues semillas o plántulas, de aguacates, de piña tropical, de plátano, de parchita, bueno, de un montón de productos, y también de otro tipo de productos, pues de flores, plantas ornamentales, etc. Así que en Canarias, por ejemplo, este ejemplo que has puesto del aguacate seguirá blindado, y nosotros esperamos que siga así, porque es lo que ha permitido un desarrollo de este cultivo en Canarias. Si no, todos esos bancales o esas fincas que se reconvirtieron muchas veces de viñas, por ejemplo, a aguacates, ahora mismo estarían en secarrales y estarían llenas de zarza. Así que eso ha permitido que el cultivo del aguacate llegue hasta donde ha llegado ahora mismo, superando las 2.000 hectáreas en toda Canarias. Fíjate cómo son los datos, que en Marruecos, viendo cómo han aumentado, sobre todo en el sur peninsular, los cultivos de Marruecos, que como sabes han cambiado olivos por aguacates, en toda la zona de Málaga, Granada, todo esto, ¿no? Marruecos está aumentando en 2.000 hectáreas al año en aguacate sus plantaciones. Es decir, toda la superficie que tenemos de aguacate en Canarias lo están aumentando ellos al año. Es increíble, ¿no? Por eso que en Canarias somos tan débiles y tan pequeñitos en cuanto a la producción, que si dejamos carta blanca a la entrada de este tipo de productos, en Canarias es que sería imposible producir, porque es que sería imposible competir contra eso. Y claro, bueno, todo esto al final pues tiene detrás los precios tan elevados que vemos, que sin duda pues entiendo que al haber poca producción hace que el precio sea mucho mayor, ¿no? Bueno, pero cuando es fuera de temporada, hay que entender que el aguacate y otros frutales son de temporada. Y, por ejemplo, ahora mismo, en la época de invierno, que estamos en plena cosecha de aguacate del Hase, el rugoso, los precios están bastante más asequibles que en verano, que no tenemos producción. Así que al final también es acostumbrarnos un poco a que en determinados productos, porque estamos tan acostumbrados a tener manzanas, peras, mandarinas todo el año, uvas todo el año, cuando en realidad no debería ser así, ¿no? Si queremos una protección medioambiental, hablamos de huella de carbono y todo eso, lo ideal sería consumir frutas y verduras de temporada. Porque es que, por un lado, nos venden un discurso medioambientalista, pero por otro lado exigimos traer peras y manzanas del otro lado del mundo, ¿no? Que es algo incongruente.
Así que en el caso este de los productos, pues hay productos que en determinadas épocas de año no hay y se pueden suplir con otro tipo de productos, como por ejemplo el mango o aguacate que viene hecho ya guacamole y cosas Ah. así, que viene ya transformado de otros lugares y que se puede consumir perfectamente. Y otras épocas donde el cultivo está en pleno auge y se consume y como hay mucho producto, como también pasa con las papas, cuando hay mucha papa, pues los precios bajan y es cuando hay que aprovechar. No sé si lo ha visto Teo Hernando, no vamos a decir dónde, pero hay ya bolsas de aguacate troceado congelado, Sí. que quien lo ha probado me ha dicho, dice, bueno, prácticamente es agua casi sin sabor, si lo mezclas con otra cosa, si te sabe algo, pero no sé hasta qué punto, pues claro, un producto de ese tipo, siendo el aguacate, todos esos experimentos a algunos les gustan. Yo todavía no lo he probado, no sé si Teo Hernando lo ha probado y se ha visto la diferencia con un aguacate normal, que siempre, lógicamente, va a ser abismal. Un aguacate normal, no, un aguacate canario, porque Sí. luego vas a la península y pruebas aguacates peninsulares o aguacate que viene de México y no saben a nada. Es que el aguacate canario es el que sabe porque se ha madurado más, ha cogido ese tanto por ciento de materia seca, ese 21% famoso de materia seca, que hace que sea tan untuoso y que tenga tanto sabor. Claro. En otros países lo recogen más verde o no llegan a ese tanto por ciento de materia seca por las condiciones climáticas, que es lo que pasa en la península, y entonces no está untuoso y te sabe aguachento, ¿no? Claro. Es un aguacate que te sabe como si estuviera verde. Así que ese aguacate congelado, que como bien dices, cada vez se ve más en verano, sobre todo en las grandes superficies, congelado, ya troceado, viene de Perú principalmente, y son aguacates que se han cosechado más verdes de lo normal o no han alcanzado ese grado de madurez. Por lo tanto, un aguacate que en cuanto a calidad será, en precio será mucho más competitivo, pero en calidad no le llega ni a la suela de los zapatos al aguacate canario, por supuesto. Claro. Bueno, previsión de 2026. La parte buena es que hemos visto que 2025, en los últimos meses, ha llovido bastante, sigue lloviendo y sin duda de un 2024 donde veníamos pues de todas esas emergencias hídricas, ¿no? Y una etapa de sequía muy prolongada, ahora por fortuna entiendo que contentos, ¿no? Sí, en cuanto a la climatología, parece que hemos vuelto a la normalidad, menos mal, porque llevamos muchos años ya encadenados de muy bajas precipitaciones y principalmente unas temperaturas no acordes a la época del año. Y eso está afectando muchísimo, por ejemplo, al desarrollo de las viñas. Las viñas se estaban viendo muy debilitadas, no solo por la falta de agua, sino porque no estaban haciendo parada vegetativa. Las viñas son frutales de zonas templadas, igual que los almendros, los castañeros, los melocotoneros, ¿no? Todo este tipo de frutales que pierden la hoja necesitan esa parada invernal, ese sueño invernal para coger fuerzas y poder brotar de una forma buena en primavera y luego poder florecer y dar fruto. Si no lo hacen, si no paran, sino que tienen mucha temperatura, se va debilitando año tras año. Y eso es lo que ha ido pasando y por eso hemos tenido vendimias tan malas. Con respecto a las precipitaciones, hemos vuelto a la media, a una normalidad en cuanto a las precipitaciones, pero bueno, el clima de Canarias ya nos tiene acostumbrado que es un poco pico de sierra, ¿no? Que tenemos épocas, unos años seguidos lluviosos, unos años seguidos sin precipitaciones. Eso está constatado a nivel histórico, pues desde 1620 o 1610 hay un artículo de la Asociación de Meteorólogos, de Climatólogos de Canarias, en el que enumeran efemérides históricas relacionadas con la climatología y la mitad son sequía y la otra mitad son lluvias torrenciales. Así que en Canarias el clima es así. Lo bueno que tenemos ahora la tecnología para no tener que depender de la lluvia, no tener que estar mirando al cielo a ver si llueve o no llueve. Tenemos la tecnología para desalar agua de mar, para reutilizar aguas depuradas, urbanas. Así que eso es el camino, ¿no? El seguir utilizando la tecnología, que para eso tenemos la tecnología y el dinero, para aprovechar estas aguas, evitar además vertidos en nuestras costas y que la agricultura pueda disponer de agua en cantidad y en calidad, que es lo que cualquier agricultor necesita. No se quejarán ahora de que ha llovido demasiado, ¿no? No, no, la lluvia siempre es bendecida y Sí. además como ha venido, que ha venido sin viento, ha venido además muy repartida a lo largo de varias semanas, varios días, eso es fundamental, pero no solo para la agricultura, para los acuíferos, para que el agua se infiltre, necesita este tipo de precipitación continuada, ¿no? Recordar que en Canarias, bueno, principalmente en las islas donde la población está más asentada hacia las medianías, La Palma, Tenerife, ¿no? El Hierro, La Gomera, todavía dependemos muchísimo de las aguas subterráneas, de los acuíferos. Por ejemplo, en Tenerife todavía se depende en un 70%, no la agricultura, la sociedad.
el ámbito urbano, el turístico, el industrial, toda la sociedad y la agricultura depende de un 70% de esos acuíferos. Y en los últimos años se estaba viendo un descenso en los caudales. Así que era muy importante el recibir este tipo de precipitaciones para aumentar el almacenamiento de las balsas y también para esas balsas naturales que son los acuíferos. En el caso, por ejemplo, de los productos o del sector primario de Canarias, ¿cuál es el más beneficiado por esta lluvia? Me refiero, habrá alguno a lo mejor que le viene de maravilla, aunque todo el campo no es agradecido y sin duda le vendrá bien, pero ¿hay alguno en concreto bueno, que haya necesitado pues que toda esta agua pues diga, oye, pues mira, me ha venido genial porque a lo mejor es un producto que consume mucha agua y así por lo menos tiene más recursos? Todos los cultivos, pero principalmente los cultivos asociados a las medianías, que normalmente son cultivos, o muchos son cultivos en secano, los cereales, las papas, todo este tipo de cultivos, bueno, todos los frutales de zona templada, incluyendo la viña, son los cultivos más beneficiados. Los cultivos costeros, que tienen más disponibilidad de agua y además necesitan más temperatura, como la platanera o el aguacate, les viene bien porque lava el terreno de sales concentradas. Pero bueno, ellos tienen agua normalmente de regadío. En las zonas costeras hay más infraestructura hídrica. Así que las medianías, sin lugar a dudas, son los más beneficiados. Era donde más hacía falta estas aguas y esta temperatura asociada al invierno. Que es que estamos en invierno. Mucha gente se queja, que hace frío, que hace frío. Claro, que estamos en enero. Estamos en Claro. enero. Pero aquí los canarios ya lo habrás visto en diferentes vídeos, que es verdad que nos baja de 23 grados ya tenemos un frío Sí, sí. tremendo, ¿no? Con lo cual ahora que tenemos 17, 18 grados y en algunos puntos incluso menos, pues está claro que estamos sudando la gota gorda, ¿no? Pasando un frío de muerte porque tampoco tenemos abrigo para esto. Sí. No, luego nos llega una calima de estas tremendas, como pasó en aquellos carnavales, ¿no? Sí. Y todo el mundo alarmado. Es que eso sí es lo peligroso. Lo ideal es que estemos con este tiempo en esta época del año, claro. Efectivamente. Bueno, para cerrar este capítulo también quiero preguntarle a Teo Hernando precisamente por este 2026, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector primario y cuál es ahora mismo el más destacado que tienen en previsión por lo peligroso que pueda resultar para ustedes? Lo más destacado, sin duda, es el cambio, cambio de modelo que quieren hacer en la política agraria común y en el marco plurianual financiero, ¿no? Financiero plurianual. Es decir, el cambio que se quiere hacer desde Bruselas en las ayudas de la política agraria común, que en Canarias son fundamentales. En Canarias, en las regiones ultraperiféricas, saben que tenemos la línea POSEI, son dos líneas, pero bueno, principalmente la línea POSEI, que es la ayuda a la producción. Luego están las ayudas que ahora se llaman PEPAC, el Plan Estratégico de la PAC, que es el segundo pilar, que son ayudas al desarrollo rural. Pero el POSEI es las ayudas a la producción, es decir, a la superficie y a los kilos producidos. Eso ahora mismo parece que lo quieren cambiar. En el periodo entre el 2028 y 2034, que es el siguiente periodo que tocaría. Pues saben que este tipo de presupuestos son, por eso se llama marco plurianual, ¿no? Porque son de 4 o de 5 años. Son presupuestos en bloque para esos años. Bueno, si se cambiara, lo que quieren hacer es que ahora cada país miembro distribuya este dinero. No solo que aporte más dinero cada país si tiene un grado de desarrollo determinado, sino que además lo distribuya a su antojo. Y claro, si ahora es España quien tiene que decidir, y ya ven cómo se deciden las cosas en nuestro país, por el número de diputados que te voten a favor a tus políticas, así es como se decide en este país, Canarias quedaría en grave desventaja, ¿no? Y lo que hay que recordar es que nosotros somos región ultraperiférica, tenemos unos condicionantes diferentes a los productores que hay en Cataluña, en León o en Andalucía. Por lo tanto, si eso no se tiene en cuenta, si todos vamos a estar dentro del mismo saco y se va a repartir de esta forma tan arbitraria, evidentemente el presupuesto fijado que tenemos ahora mismo para la producción, oye, usted tiene tantos kilos o tanta superficie y se le da esta ayuda y además la tiene durante estos años, si eso se va a diluir o se va a quedar como en el aire y vamos a tener que negociar año a año, pues es un grave problema para los productores canarios. Entonces, lo que estamos luchando y que vamos a seguir luchando principalmente este 2026 es que el POSEI se quede como está. Es decir, que la financiación europea de la política agraria común para las regiones ultraperiféricas, incluyendo Canarias, la dejen como están. Porque además para Europa las regiones ultraperiféricas es un pestañeo, o sea, es que no le supone ningún perjuicio de ningún tipo. Así que déjenos como estamos, que ya bastante tenemos con vivir tan lejos del continente, y déjenos desarrollar y tener por lo menos un poquito de igualdad de condiciones
con respecto a los productores que puedan estar en el continente, en territorio continental, que tienen pues muchas más facilidades de conectividad, de mandar sus mercancías a cualquier comunidad autónoma, de transportes en tren o en otro tipo de infraestructuras que son más baratas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que déjenos cómo están y sobre todo lo que estamos pidiendo antes de julio del 2025, que fue cuando se anunció este modelo de cambio estructural de la línea de la PAC, lo que estábamos pidiendo es que se actualizara la ficha del POSEI, que se actualizara porque lleva estancada o llevamos con el mismo presupuesto desde el 2006 y en 20 años han subido muchísimo los costes de producción y la vida en general. Por lo tanto, lo lógico era que por lo menos, de acuerdo al IPC, de acuerdo a esas subidas en el coste de la producción, se amoldara ese presupuesto para el POSEI. Eso es lo que estábamos pidiendo desde el principio. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, todo un año de retos por delante, por lo menos como decíamos, ¿no? La parte de la sequía se queda en un capítulo aparte, el campo va a tener agüita por lo menos para un largo tiempo y eso yo creo que ya también es una gran noticia, con lo cual 2026 en ese sentido es un poquito más de brotes verdes, ¿no? De brotes verdes. Bueno, Teo Hernando, secretario general de ASAGA, como siempre un placer, gracias por este ratito, por esta charla y esperemos que también todo ese acuerdo Mercosur y ya veremos también la fecha también de esas manifestaciones, pues bueno, la sepamos. ¿Día aproximado para las manifestaciones en Canarias? Vamos a hacer una rueda de prensa este miércoles 21. Ahí anunciaremos el calendario. Vale, o sea que no me lo adelanta Teo, o sea que tendré que esperar. Bueno, para eso está la rueda de prensa, lógicamente. Muchísimas gracias como siempre, buen lunes y buena semana. Gracias. Gracias, buena semana, un saludo.